Vamos a Hola, arrancar entonces. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a estudiar un poco sobre Daniel 9. Estudiamos un poco el contexto en el que se encontraba Daniel. Ya habíamos visto la razón de la oración de Daniel hacia Dios, ¿sí? Vamos a hacer un resumen rápido, a ver si esto me deja pasar. Perfecto, bueno. Entonces, habíamos estudiado la profecía de Jeremías, ¿sí? La de los 70 años, que iban a ser cautivos por Babilonia, ¿sí? Vemos que en el contexto de Daniel 9 ya se estaban acercando esos 70 años, entonces Daniel quería saber qué iba a pasar con su pueblo, ¿sí? Entonces, en base a lo que él había estudiado de Jeremías, en Jeremías 25-29, habíamos visto que ya estaba re cerquita el tiempo de donde Dios decía que se iba a liberar el pueblo de Dios, valga la redundancia. Entonces, explicamos un poco sobre las 70 semanas, que era una explicación de lo que iba a pasar exclusivamente con el pueblo de Dios dentro de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Ahí fue donde explicamos un poco sobre la marea. También habíamos visto que estas 70 semanas empezaban en el año 457 y la última semana arrancó en el año 27 con el bautismo de Cristo. A mitad de la semana fue la crucifixión y después al final de las 70 semanas vimos que termina con el apedreamiento de Esteban. Y habíamos terminado la clase pasada haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué implicación tiene toda esta historia en mi vida hoy? ¿Y de qué me sirve a mí conocer esta historia? ¿Sí? O sea, ¿de qué me sirve a mí conocer la historia del Israel antiguo y las 70 semanas? Entonces, antes de que arranquemos con la clase de hoy, quiero que leamos estos dos versículos, ¿sí? Y que los tengamos en mente en todo el estudio, ¿sí? Porque esto va a ser como lo que nos va a ayudar a entender mejor nuestra historia. No sé a quién le gustaría leer. Dejo abierto para que quiera leer estos dos versículos. yo leo, amigo. Leo el Dale. primero, o leo los dos. Lee los dos, lee los dos. Bueno. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguamente lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiera. Perfecto. Entonces, mi idea es hoy que pensemos en esto, ¿sí? Que Dios anuncia el fin desde el principio, ¿sí? Que le explica lo que va a venir desde el pasado. Y con esto en mente, creo que al estudiar el libro de Daniel y específicamente Daniel 9, creo que todos nos dimos cuenta que los judíos tenían este libro que anunciaba ciertos eventos que iban a acontecer en el futuro, ¿sí? Ellos tenían que ser capaces de estudiar las 70 semanas y así poder ver y entender los eventos que iban a ocurrir en un futuro, ¿sí? Y cuando aparecieran, identificarlos. Bueno, así nosotros también como adventistas, como el Israel moderno que dice Elena White que somos, nosotros también tenemos profecías que están en el futuro, ¿sí? Que también tenemos que poder ver, entender, reconocer e identificar. Por ejemplo, ¿qué eventos futuros como adventistas esperamos que pasen más adelante? La famosa ley dominical. La ley dominical, sí, nuestro propio nombre como adventistas, sabemos que esperamos una segunda venida, ¿sí? Esperamos la ley dominical, sabemos que en medio de estos dos hitos, de estos eventos, hay un cierre de puerta de gracia, ¿sí? Que es el que habla Daniel 12:1. Ahora, si nosotros volvemos a la historia de las 70 semanas y también lo ponemos en una línea, vemos que los hitos que el pueblo de Dios tenía que haber visto estudiando el libro de Daniel son el bautismo de Cristo en el año 27, la crucifixión de Cristo a mitad de la semana, ¿sí? Y bueno, y el final de las 70 semanas que se dio con el apedreamiento de Esteban. Ahora, cuando yo estudié por primera vez las 70 semanas, hace mucho, yo no lograba entender por qué la muerte de Esteban era lo que marcaba el final de las 70 semanas. Porque Daniel 9 decía que el pueblo de un príncipe que iba a venir, ese iba a destruir la ciudad y el santuario. Pero después yo, estudiando las 70 semanas,
como no pasa eso al final de las 70 semanas, de hecho pasa recién en el año 70, por medio de los romanos que Tito los destruye, pero al final de las 70 semanas no ocurre esto con el pueblo de Dios. Pero esto es la parte más interesante porque Dios nunca deja nada al azar, como que cada cosa que hace, lo hace por algo. Entonces, si nosotros profundizamos un poco más en la historia de Esteban y en su apedreamiento, nos encontramos con esto. Esto es lo que dice Elena de White que pasó en base a este suceso. Ahí lo leo. Las 70 semanas, o 490 años concedidos a los judíos, terminaron como lo vimos en el año 24 después de Cristo, ¿sí? Con el apedreamiento de Esteban. En dicha fecha, por el auto del Sanedrín judío, la nación vende su rechazo del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo. Entonces, el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea, el piadoso Cornelio. Y el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Entonces, en base a esto que nos dice la hermana Elena de White, vemos que después de la muerte de Esteban, ahí recién se le permite a los discípulos llevarle el evangelio a los gentiles. Antes de esto, ellos habían tenido un proceso de preparación y solamente le habían predicado a los judíos. Así, todo lo que habían vivido antes del apedreamiento de Esteban fue todo un proceso de preparación que ellos tuvieron para después salir y trabajar hacia el mundo. Ahora, toda esta historia la estamos viendo para ver cómo arroja luz a la nuestra, ¿sí? Entonces, ¿será que esta escena particular nos puede arrojar luz sobre nuestra historia? Entonces yo quiero que se acuerden de este primer versículo que leímos, ¿sí? Que Dios anuncia el fin desde el principio, desde las historias pasadas, nos anuncia cómo se va a ver el futuro, ¿sí? Entonces, nosotros también como adventistas sabemos que después de la ley dominical hay un mensaje que tiene que ser dado al mundo en el fuerte pregón, ¿sí? El Evangelio eterno recién ahí es llevado al mundo, igual como se dio en la historia de los judíos después del apedreamiento de Esteban, ¿sí? Y todo lo que vimos antes de la ley dominical es como un periodo de preparación para este gran momento, ¿sí? Para llevar el Evangelio al mundo. Entonces, por ahora en apariencia podemos ver cómo se alinean estos eventos, cómo se alinean estos ritos, la ley dominical con el apedreamiento de Esteban, pero bueno, tenemos que ver si los eventos futuros también se alinean con otras partes de la historia del Israel antiguo, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos alinear la segunda venida y el cierre de Puerta de Gracia, si hay eventos parecidos en esta historia también. Y sabemos que nuestro hito final es la segunda venida, ¿no? Y claramente en la historia de los discípulos, ¿sí? No hubo una segunda venida como la que esperamos nosotros, ¿sí? Recuerden que Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, les dice que antes de que venga Cristo de nuevo, primero se tiene que manifestar el hombre de pecado, ¿sí? Entonces no vamos a poder ver una segunda venida como la que esperamos nosotros en la historia de ellos, ¿sí? Pero sin embargo, sí podemos ver una segunda venida en la historia de los discípulos, en la historia del Israel antiguo, pero de una forma que tipifica la nuestra, ¿sí? Elena de White dice lo siguiente: en los días de los primeros cristianos, Cristo vino por segunda vez. Su primer advenimiento fue en Belén, cuando vino de niño, y su segundo advenimiento fue en la isla de Patmos, cuando se reveló en gloria a Juan el Revelador, quien cayó a sus pies como muerto cuando lo vio. Pero Cristo lo fortaleció para soportar la vista,
y luego le dio un mensaje para escribir a las iglesias de Asia, cuyos nombres son descriptivos de las características de cada iglesia. Entonces, acá vemos como Elena de White marca una segunda venida, ¿sí? Cuando se le presenta a Juan en la isla de Patmos, que esto fue en el año 100. Y esto es muy interesante porque, a ver, ustedes seguramente se preguntarán qué tiene que ver Juan y Patmos con lo que venimos viendo, o sea, con las 70 semanas y con Daniel 9, ¿no? Y entonces yo quiero que recordemos que Daniel 9 decía que el pueblo de un príncipe que ha de venir iba a destruir la ciudad y el santuario, ¿sí? Y que había dicho que eso pasó en el año 70, ¿sí? Que era parte de las 70 semanas, que era parte de la profecía de las 70 semanas. Entonces yo quiero que acá nos empecemos a detener un poco en la historia de Juan, ¿sí? Porque vamos a ver cómo Juan es un símbolo de los 144.000. ¿Sí? Él fue uno de los discípulos que Jesús dijo el discípulo amado, ¿sí? Fue uno de los 12 que permaneció en la cruz. Entonces quiero detenerme un poquito en su historia y ver cómo su historia arroja luz hacia el final de nuestra historia. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, Elena de White dice lo siguiente: Juan vivió hasta ser muy anciano. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo. Como último sobreviviente de los discípulos que estaban íntimamente relacionados con el Salvador, su mensaje tenía gran influencia cuando manifestaba que Jesús era el Mesías, el Redentor del mundo. Nadie pudo dudar de su sinceridad, y mediante sus enseñanzas, muchos fueron inducidos a salir de la incredulidad. Entonces yo quiero mostrar que esta cita que acabamos de leer muestra que Juan, él vivió toda esta historia de Daniel 9. ¿Sí? Él pasó por toda esta historia de Daniel 9, desde que apareció el Mesías hasta haberse destruido Jerusalén en el año 70, hasta el punto donde él se encontraba, donde ya todos los discípulos habían muerto, habían sido martirizados, ¿sí? Y él había pasado por este momento donde fue la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Y esto yo lo veo como el inicio del tiempo de angustia, ¿sí? Por eso me gustaría poner este hito acá, ¿sí? Alineando con el cierre de Puerta de Gracia, porque sabemos que después del cierre de Puerta de Gracia arrancan una serie de eventos, ¿sí? Como por ejemplo el que dije recién, el tiempo de angustia y el decreto de muerte también. Nosotros sabemos que después de la destrucción de Jerusalén, a Juan lo condenaron, ¿sí? Lo condenaron por sedición y por herejía. O sea, él se había, en teoría, rebelado contra el sistema, y sabemos que el plan A no era mandarlo a Patmos, sino era llevarlo encarcelado allá, sino que el plan A fue que lo intentaron matar, ¿sí? Lo condenaron a muerte. Lo habían echado a una caldera de aceite hirviendo. Pero Dios preservó la vida de su fiel siervo. Así que acá también vemos cómo después de la destrucción, después de este cierre de Puerta de Gracia para la nación, arrancó un decreto de muerte para Juan, ¿sí? Un decreto de muerte donde él no lo pudieron matar, ¿sí? Y después de este decreto de muerte él puede presenciar la segunda venida. De hecho, en el libro Hechos de los Apóstoles, Elena de White compara la experiencia que tuvo Juan en este momento con la experiencia que tuvieron los amigos de Daniel cuando fueron enviados al horno de fuego, al horno ardiente. Y Elena de White también compara la experiencia de estos tres hebreos de esta forma. Ella dice lo siguiente: como los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantuvieron firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la sombra del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se preocupará en favor
como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que pone su confianza en él. ¿Sí? Entonces, vemos como Elena White primero hace una comparación de Juan con los 3 amigos de Daniel, con los 3 hebreos, y después compara a estos 3 hebreos con los que van a vivir en el periodo final, ¿sí? Con los 144.000, con esas personas que pasan el decreto de muerte y no mueren, al igual que Juan, que pasan el tiempo de angustia, ¿sí? Ella empieza a comparar estas historias. Entonces, acá podemos ver cómo la historia de Juan, la historia del Israel antiguo, ¿sí? El final de su historia empieza a tipificar muy bien al final de nuestra historia, ¿sí? Podemos ver a Juan tipificando a los 144.000 que logran permanecer frente a todas estas pruebas vivos y poder ver la segunda venida de Cristo. Entonces, a modo de resumen de lo que acabamos de ver, ¿sí? Vimos cómo la historia final de Israel el Antiguo empieza a tipificar nuestra historia. Vimos una segunda venida no literal, no como la que esperamos nosotros, pero sí vimos una segunda venida dentro de la historia de Juan, ¿sí? El discípulo amado, el discípulo que permaneció fiel en la cruz, el que había cumplido con todo su trabajo, que había predicado el evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. Vimos cómo él pasó por todos los eventos de Daniel 9, y todos los hitos de Daniel 9, vivió para verlos, ¿sí? Cómo él sufrió un decreto de muerte, cómo lo acusaron por sedición y herejía, cómo no lo pudieron matar, y cómo lo llevaron a la isla de Patmos, ¿sí? Pero bueno, esta historia sigue, y ahora quiero que leamos esta cita. Dice, el tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados en forma definida. ¿Sí? Acuérdense de eso, que estos eventos habían sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de las profecías, refiriéndose a lo que fue dada, a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo. Dijo, el que lee, entiende. Después de su resurrección, explicó a los discípulos en todos los profetas lo que de él decían. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. Pronunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de él. Entonces, acá hay algo muy interesante que dice Elena, que dice que el pueblo de Dios tenía 4 hitos, 4 cosas, 4 eventos que ellos tenían que ver en forma definida. ¿Sí? Dice, el tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles. Entonces nosotros, como habíamos estudiado la vez pasada y en el repaso que hicimos ahora recién, vimos que en la profecía de Daniel 9 podemos ver claramente, a ver, voy a buscar mi puntero láser, podemos ver el bautismo, ¿sí? Que es el comienzo de la última semana, ¿sí? A la mitad de la semana, la cruz, con la muerte de Cristo, y al final de la segunda semana es el apedreamiento de Esteban, ¿viste? Y también, bueno, vimos que la profecía hablaba de la destrucción. Pero acá Elena White nos dice que también ellos tenían que ver de forma definida el advenimiento de Cristo, o sea, su nacimiento. Pero, ¿cómo iban a hacer para ver su nacimiento? O sea, de forma definida como le dice Elena de White. ¿Alguien sabe la respuesta? Tenían que sacar cálculos. Exactamente. Ellos tenían que poder construir este hito, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, ellos sabían que el Mesías iba a ser un sacerdote, ¿sí? O sea, iba a cumplir ese rol. Y ellos sabían que todo sacerdote arranca su ministerio a partir de los 30 años. Entonces, si el bautismo de él, si le arrancó su
tarea, su trabajo a los 30 años, ellos tenían que poder haber sacado cálculos y entender cuándo era el nacimiento de Cristo. Ellos tenían que poder haber construido este hito. De igual forma, de la misma forma, así como ellos no tenían toda su línea de reforma completa, así como ellos tuvieron que construir su tiempo del fin, así nosotros también tuvimos que construir hitos. ¿Sí? Y así fue como construimos el tiempo del fin en 1989 y el 9/11 en el 2001. Si alguien no sabe muy bien sobre estos hitos, les invito al canal del Ministerio Nave, para que hay videos que explican mejor sobre esto. Y si no, bueno, se pueden acercar, se pueden acercar a Luchito, a los que saben más, y les pueden preguntar. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿A qué te referís con construir, que tuvieron que construir el hito? Viste que Elena de White, en la cita anterior, dice que el tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados de forma definida. ¿Sí? Nosotros vimos en Daniel 9, que en Daniel 9 declara de forma definida el ungimiento por el Espíritu Santo, la muerte en la mitad de la semana y la proclamación del Evangelio. Pero en Daniel 9 por lo menos no está en forma definida su nacimiento, el tiempo de su venida. ¿Sí? Entonces ellos, por medio de cálculos, por medio del entendimiento de que un sacerdote arranca su ministerio a los 30 años, ellos tenían que haber podido construir este hito, ¿sí? Podían, en base a ver los eventos, ¿sí? Estos eventos, ellos tenían que haber podido entender este evento, ¿sí? Construir a eso me refiero con construir hito. De igual forma nosotros, entendiendo los eventos externos e internos, también construimos estos hitos, estos eventos. No sé si quedó aclarada mi pregunta. Sí, sí. Perfecto. Si alguien tiene otra pregunta más, hable ahora o calle para siempre. No, mentira. No, lo puede hacer. Entonces, teniendo esto y entendiendo esto de cómo la historia del Israel antiguo empieza a tipificar y empieza a mostrar y empieza a arrojar mucha luz a nuestra historia, quiero que vayamos al capítulo 25 de Jeremías y leamos estos versículos. Si quieren los leo yo, porque es bastante clarito. Esta parte me interesó mucho, me intrigó mucho, que es la parte que habla de cuando Dios derrama su copa de ira al mundo, a las naciones. Entonces dice: porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla, y en maldición como hasta hoy, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, Gaza, Ecrón, y al remanente de Esdod, a Edom, a Moab, y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes del pueblo, de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, le dirás:
así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el final de la tierra, hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Bueno, quise leer esta parte de Jeremías 25 para recalcar lo siguiente. Yo sé que de acá debe haber muchas otras cosas más, no quiero profundizar mucho, pero sí me llamó fuertemente la atención lo siguiente. Antes de que Jehová derrame su copa de ira a todas las naciones, ¿por qué nación arranca Jehová? ¿Cuál es la primera nación por la que Jehová arranca con su juicio? Según lo que leímos. Por Jerusalén. Por Jerusalén. ¿Sí? Primero empezó por Jerusalén, por su pueblo, y después al resto del mundo. ¿Sí? Y toda esta historia de Daniel 9 nos muestra eso, ¿no? De que Dios al comienzo tiene una atención especial hacia su casa y después se ocupa del mundo, ¿sí? De hecho acá dice que a Babilonia le deja hasta el final, ¿sí? Pero primero arranca por Jerusalén y después va al mundo, ¿sí? De hecho eso es lo que vimos en la Maré, ¿sí? En los 2300, ¿sí? Dedicó 490 años a los judíos, después 1810 años a los gentiles, ¿sí? Pero primero arrancó por su pueblo. Y algo súper interesante en la historia de los 490 años es que vemos que existen dos llamados a su pueblo. Un primer llamado a los discípulos, ¿sí? Un grupito pequeño, ¿sí? Que se dio entre el bautismo y la cruz. Preparó a este grupito para después hacer otro llamado al resto de su pueblo, ¿sí? En este caso a los judíos, al resto de los judíos. Y después de ese segundo llamado hace un tercer llamado al mundo, ¿sí? Que fue después del apedreamiento de Esteban. Entonces podemos ver estos tres grupos en la profecía de los 2300, ¿sí? Y pudimos ver recién cómo Dios dedica un tiempo especial a su pueblo para que se preparen para una obra. Y que estos 490 años fueron una preparación del pueblo de Dios para después salir a trabajar, ¿sí? Igual que nosotros, ¿sí? Igual que como nosotros ahora estamos siendo preparados para después ir a trabajar en la ley dominical, ¿sí? Y llevar el fuerte pregón. Y esta historia realmente me gusta mucho porque me hace entender que el periodo de preparación no es más adelante en algún futuro, sino que ya empezó, ya está pasando. Dios ya está preparando a su pueblo, ¿sí? Pero primero el pueblo de Dios tiene que pasar por un proceso de refinamiento, un proceso de purificación, donde Dios empieza primeramente a eliminar muchos preconceptos de un grupo pequeño, como fueron los discípulos, ¿sí? Personas que no eran líderes, personas que no tenían mucha instrucción, que tenían trabajos seculares, pero que tenían algo particular, que realmente querían servir a Dios, que amaban más su verdad que a un sistema, y Dios escudriñó su corazón y encontró algo distinto en ellos, y los eligió. Y fue como un grupo experimental, ¿no? En la ciencia, antes de masificar algo, primero se agarra un grupo experimental, y Dios empezó a hacer cosas muy locas con este grupo, como por ejemplo llevarlos a una tormenta para mostrarles su poder caminando sobre las aguas, o
pidiéndoles que amen más a su prójimo que a todas las ceremonias que Dios mismo instauró, o incluso a veces le pide que pongan fechas a eventos futuros, para así poder usarlo y llegar al resto del pueblo. Y con la finalidad de poder armar un grupo de soldados fieles que realmente quieran servir a Dios. Y así ir a predicar al mundo. Y terminar con esta obra, para después poder verlo regresar nuevamente. Entonces, realmente es mi deseo que Dios nos siga preparando, que nos siga instruyendo para después poder ir y hacer esta gran misión. Y uno de mis deseos más grandes es que nos dé el privilegio de pertenecer a los 144.000. Bueno, eso era todo por hoy.